Muy bien, mis amigos, en este momento iniciamos lo que debe ser una muy interesante conversación con el doctor Franklin Almeida, como dijimos anteriormente, miembro del Comité Político del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, una persona de Estado y de partido y de sociedad. De manera que podemos hacer 3 temas con él y obviamente él entenderá que debemos empezar con un tema que está sobre el tapete. Ha sido la repercusión de lo dicho en inglés por el secretario general de las Naciones Unidas, el doctor Ban Ki-moon, que para recrearle la pregunta, fue ahí como más de 3 años después del cólera, y como en los tiempos del cólera, él dijo que él le prometió a los haitianos que las Naciones Unidas iban a contribuir a erradicar el cólera, que ya ha matado más de 2.000 ciudadanos haitianos, y no se levantó ninguna opinión sobre la minutad, sobre nada. Por lo menos no se levantó públicamente, posiblemente lo tenga en su agenda. Y vino a la República Dominicana evidentemente a tratar el tema por el que estaba en la isla de Santo Domingo, que es el tema migratorio. Le ha pedido al gobierno, a los poderes públicos y a la sociedad dominicana que tengan misericordia. Conmiseración fue la traducción. Compasión y conmiseración. Y utilizó una expresión de Juan Pablo Duarte de ser justo lo primero si queréis ser felices, para que le concedan nacionalidad a miles, dice él, de ciudadanos haitianos en la República Dominicana. Entonces, el discurso, la situación, analícelo, doctor, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días. Bien, buenos días. Bienvenido. De tenerlo por aquí no a veces. Yo creo que las cosas se toman de quien vienen. Si lo hubiera dicho un ciudadano corriente de cualquier país del mundo, uno dijera, bueno, es una expresión, pero lo está diciendo el secretario de las Naciones Unidas, y en ese sentido ese es un tema a ser manejado obligatoriamente por el Comité Político del PLD, que no hay duda de ninguna especie en cuanto a que este organismo y el partido de respaldo a las cosas que ha dado respaldo y da respaldo a las cosas que viene haciendo el gobierno que preside Danilo Medina. El tema migratorio particularmente y el tema de la regularización es un tema el cual el partido le ha ido dando aval al presidente Medina, quien recurrentemente y en ocasiones ha ido mantenido informado al comité político de cómo va el ritmo de las cosas. Ahora, lo que dice este señor merece una respuesta formal y debe darla, como no, lo creo así, el comité político del partido, en el mismo orden y sentido que lo dará el presidente Danilo Medina. Y digo el presidente Danilo Medina para que no haya confusión de quién estoy hablando, porque si uno habla a veces del gobierno, bueno, puede ser un funcionario cualquiera, y a lo que me refiero es básicamente al presidente Danilo Medina, que es muy prudente también en sus planteamientos, porque uno dice, bueno, y este señor se olvidó que en Estados Unidos hay 14 millones de indocumentados. Y este señor se olvidó que hay más de 50.000 niños en situaciones migratorias muy en riesgo, provenientes de Centroamérica, y que están en territorio norteamericano y se habla de la deportación de ellos. Y este señor se olvida que en Palestina están siendo bombardeados por los israelíes y no debe tomar ninguna iniciativa. Inclusive sobre ese punto yo creo que hay que plantear formalmente que las iglesias ayuden a intervenir en el asunto. Las iglesias musulmanas, la iglesia judía, la iglesia cristiana, conjuntamente, y obligar a las Naciones Unidas a un cese el fuego en ese punto y a resolver este conflicto. La verdad que la utilización del lenguaje inapropiado ha sido y es una situación a ser rechazada por todos los dominicanos. Más bien estas son las cosas que ayudan a que la población dominicana también se sitúe sólidamente detrás del gobierno y del presidente de la República. Por eso lo veo como desde el punto de vista positivo, no desde el punto de vista negativo, a fin de asumir una respuesta directa y clara
sobre este planteamiento hecho por este señor, lógicamente, bueno, pues el pueblo dominicano estará detrás del gobierno dominicano, absolutamente seguro, porque si algo hacemos es también defender lo que es el derecho soberano de la nación dominicana de tomar la decisión que entienda pertinente y correcta con el tema migratorio. Y con el tema de la nacionalidad, mucho más todavía, que es una atribución exclusiva de la República Dominicana y de cada país en cada caso. Darle la nacionalidad indocumentado, darle la nacionalidad o una categoría migratoria, la que sea, es una atribución exclusiva del Estado dominicano. Y para nosotros hacerlo, hemos tenido un proceso interno largo, a veces muy traumático, a veces muy conflicto, para ponernos como sociedad de acuerdo, y eso lo ha liderado muy bien el presidente Danilo Medina. Muy bien. Doctor, en ese mismo sentido, fíjese, tal y como usted plantea, y se ha planteado ya en forma clara, el presidente de la República ha liderado un proceso que ha buscado darle respuestas satisfactorias, como lo ha hecho hasta el momento, a esa situación que se ha creado a partir de la puesta en vigencia de la sentencia 163. Eso ha estado con respuesta en varios planos: el plan de regularización que se inició formalmente en todo el país, se sometió y se aprobó la ley de naturalización, y ya tenemos ahí en curso algo que me parece que pone en evidencia una vez más esa vocación de cultura y de integración a lo que era una decisión tan delicada como es el reglamento, pues a disposición de la población, de la sociedad dominicana, por el presidente de la República, para que se opine al respecto. Sin embargo, este reglamento ha traído como consecuencia también determinados conflictos, o sea, que ven en ese reglamento elementos que pueden de alguna manera lastimar la esencia de la sentencia 118 y en consecuencia lastimar la propia Constitución de la República. Un aliado importante, Partido de la Liberación Dominicana, de lo que se denomina el bloque progresista, como es la Fuerza Nacional Progresista, ha llevado la voz cantante y ha dicho incluso que si ese reglamento es aprobado como está, no tendría, para ellos, no tendrían otro camino que no sea el de apartarse. Entonces, hasta ahí han llegado las cosas. ¿Cómo ven, como usted, como jurista y como miembro del comité político, el tema básico del reglamento para esa importante ley de naturaleza? Bueno, a los amigos de la Fuerza Nacional Progresista, empezando por el ministro y estimado Vincho Castillo, así como por Vinicito y los demás, yo quisiera decir que no se dejen provocar, que manejen eso con prudencia, porque me luce que ahí hay más que una provocación. Para esas reacciones que a veces tenemos sobre algunas cosas, reacciones muy inmediatas, posiblemente con sobrada razón. Ahora, hay una constitución, hay una sentencia y una ley. Un reglamento no puede estar por encima de esas tres cosas. Por tanto, el reglamento tiene que adaptarse a los principios esenciales, las normas establecidas. Repito, en la Constitución, en la sentencia, que es una sentencia vinculante, no es una sentencia cualquiera. Y en la ley, que también es una ley que dispone de normativa y que la ley se dicta para todo el mundo, erga omnes, es decir, para todo el mundo. En consecuencia, lo mejor es no dejarse provocar y manejar el tema haciendo los señalamientos pertinentes como lo han hecho. Posiblemente yo no tenga que estar necesariamente de acuerdo con todos los señalamientos hechos, pero es un planteamiento que hay que poner la atención. En esto Danilo ha sido prudente, mesurado, cuidadoso, y ha manejado el tema asumiendo todos los sectores nacionales a fin de que esto se realice como debe ser. Y lo ha hecho, y el partido lo ha hecho también con toda la prudencia del mundo, porque hemos de entenderlo. Haití es África en América, pero no solamente que sea África en América, el significado histórico de África.
Haití, y con Haití se produjo en gran medida todo el tráfico de la esclavitud, la trata y tráfico de negros, traído de África, como sabemos. Los historiadores hablan de 60 millones de personas en todo el periodo colonial. Desde que empezó a traerse aquí, que fue el primer punto donde empezaron a llegar los negros gelofe, primeros ladinos, se le llamaba y se le llama ladino al negro que era transculturado en España. Traían para trabajo doméstico los españoles aquí a la isla. Y estoy hablando de 1502 más o menos. Ya luego, en 1518, llega el primer cargamento, para decirlo así, que es un cargazón, un almazón, una embarcación como un almacén, trayendo esclavos de África, que para alimentarlo en el camino le metían un estilete en la boca para que abriera la boca, porque la cerraban para morir mejor de inanición antes de llegar y salir de su territorio. Se suicidaban colectivamente, inclusive un amo de eso tuvo que subirse en un árbol, agarrar la soga y ponérsela en el cuello, y eso recogen escritos importantes de la época, y decirle a ellos: yo también me voy para África, porque para los esclavos suicidarse era regresar a África. Y entonces el amo lo que hizo fue, se subió un árbol, se puso la soga en el cuello y les dijo: si ustedes se quieren ir a África, yo me voy detrás de ustedes también. Así que no pueden seguirse suicidando, porque donde quieran que vayan, yo estaré también. Que era huir de la esclavitud, el negro lo hacía. Murieron, de eso se estima que murió mucho más de un 50%. Y entonces el hábitat mayor, el poblamiento mayor, fue en Haití. Lo que es hoy Haití, que fue en la parte de Santo Domingo francés, Domingue. Ahí habían, al momento de la rebelión de los esclavos en Haití, con Toussaint a la cabeza, habían 500,000 de negros trabajando en el tema de la esclavitud. Imagínense ustedes, 500,000 de negros de esclavos, y de este lado lo que habían era muchísimo menos de 100,000 habitantes en la parte que terminaban entonces la parte española. Y uno de los errores que cometimos, históricamente hablando, fue el tratar de proclamar una independencia y no la abolición de la esclavitud. Y por eso en ese sentido hubo problemas en nosotros. Entonces, ahí es una deuda de la humanidad, puesta ahí en una nación. Buena nación. Y hay otro aspecto también sumamente actual, que es el siguiente. Haití está conectado, digamos, con un gran negocio que se viene haciendo. Después del terremoto, Haití se ha convertido un poco en una población de interés comercial, señor, que se vincula, por cierto, a la posibilidad de apertura en Cuba. Sí. Y entonces hay norteamericanos y cubanos norteamericanos, o sea, cubanos nacionalizados o que han adquirido la nacionalización norteamericana, que hacen negocios muy importantes, gente que ha tenido papeles sobresalientes, están haciendo negocios y buscando hacer negocios con Cuba muy apresuradamente. Y eso envuelve en parte también el tema haitiano, porque de una forma u otra Haití, por muchas razones, se presta a que a través de Haití se hagan algunas operaciones de orden comercial que parecerían que tienen que ver con Haití y que tienen que ver. Entonces entran al mercado norteamericano como algo que puede ser encubierto. Eso ha creado serios conflictos. Los conflictos van a ser mayores, lo van a ver. Entonces Haití es eso. Actualmente un punto de comercio como mercado. A nosotros nos interesa. Como un mercado nos interesa Haití. Claro. Haití es el segundo punto comercial más importante de la República Dominicana. A nosotros nos interesa Haití en términos históricos. A nosotros nos interesa en términos geopolíticos. Somos los que compartimos la isla con ellos. Entonces, hay que saber manejar el tema haitiano y tomar en cuenta factores internacionales también a la hora de tomar decisiones nacionales. No sé si me explico. Sí, asunto. También de que Haití es un factor fitosanitario para el país.
solamente migratorio, Sí, sí, sino de sí. todo lo que hay en Haití impacta en el territorio de la República Dominicana. Y la mayor parte negativo, con excepción del comercio, impacta en la República Dominicana de manera negativa. Todas las enfermedades fitosanitarias básicas es porque es un pueblo totalmente desprotegido. Así es. Es un conglomerado. En algún momento Juan Bosch lo definió Haití no como una nación que no se llegó a formar como nación, sino como un conglomerado humano. Y cuando usted habla de conglomerado, mire, para que una república se forme, usted tiene que tener primero un conglomerado. Ese conglomerado va creando intereses comunes y arraigándose. Y entonces ahí surge la nación. La nación da paso entonces a las características de una nacionalidad y de una república. Haití no ha llegado a Haití es un conglomerado humano. Doctor, por lo que tú dices. Sí, mire una cosa, a propósito también de Haití, el tema en debate que se ha ido tomando felizmente sobre en el país, ¿no?, es el del asunto de la desigualdad social, de los problemas que venimos arrastrando desde hace tiempo en el país, un problema de pobreza, un problema de carencia incluso de las arcas de Estado para responder efectivamente a demandas crecientes de la población, y eso de alguna manera se ha visto singularmente afectado aún más por la presencia masiva de haitianos. Ya se ha dicho en reiteradas ocasiones lo que significa para el presupuesto en salud, por ejemplo, las madres parturientas en la República Dominicana. Se ha dicho de igual manera lo que ha significado para el Ministerio de Educación la cantidad de estudiantes haitianos también en la República Dominicana. Se ha hablado de que hemos tenido, y felizmente lo hemos logrado, redoblar prácticamente la producción de alimentos en el país para reducir la demanda local, que involucra una buena cantidad de haitianos que residen también en el país. Afortunadamente nosotros tenemos hasta el momento en más de un 85% podemos producir los alimentos que consumimos. Incluso en algunos rubros nos sobra como para aportarlo en negocio. Nos sobran, no, negociamos con Haití. Negociamos con Haití y lo negociamos. Claro, pollo, huevo y demás. Y lo negociamos perfectamente bien. En las administraciones, particularmente del Partido de Liberación Dominicana, se ha dado un proceso bastante interesante, que se ha iniciado con programas muy puntuales del PE dirigido a combatir la pobreza. Y se han alcanzado logros importantes, reconocidos incluso por organismos internacionales, entre los cuales está la propia Naciones Unidas, que ha reconocido avances importantes en el país en esa materia. No obstante, nosotros vemos en los últimos tiempos cómo hay un reclamo vehemente de una parte del sector productivo nacional, de los empresarios, básicamente desde el Consejo Nacional de Empresa Privada, enfocado en que el PLD no ha hecho lo debido, y que por el contrario, en temas tan puntuales como es el caso del empleo, del fomento, lo que ha estado fomentando es una especie de clientelismo por un lado, en el caso de los programas sociales, y en otro caso el fomento del empleo informal, que lastima, dicen los empresarios, lo que debe ser la alcanza del empleo formal para el desarrollo formal de la economía. Y entonces ahora a eso se agrega otro de orden político de reclamo al mismo PLD, y es que se le atribuye al PLD ser el obstáculo fundamental para que no se implemente en el país la ley de partidos políticos, que dicen ellos es un elemento vital para el fortalecimiento de la democracia y hacer más transparente el quehacer cotidiano de la partidocracia dominicana. A mí me gustaría una reflexión suya, porque usted ha hablado mucho de la pirámide empresarial y ha importantizado, ha colocado en su dimensión el rol del empresariado, que junto con el Estado tenemos que avanzar en el camino a eso, al combate a la pobreza y a la desigualdad. Una reflexión suya, por favor. El Consejo Nacional de Empresa Privada, CONEP, es una organización formal de lo que es en sentido general el empresariado dominicano, que se supone que se afilia. Ahora, en el CONEP hay siempre algunas corrientes que son predominantes, porque son grupos empresariales que pueden ser predominantes
dependiendo del financiamiento que también le den a CONEP. Yo he señalado con frecuencia a mis compañeros, y lo he hecho públicamente en forma sistemática, que los líderes de la economía dominicana influyen sobre CONEP, pero que no es CONEP. Los líderes de la economía dominicana son los que encabezan grupos empresariales importantes. Por ejemplo, y lo he dicho con nombres y apellidos, el grupo Corripio, encabezado en Corripio, es un grupo económico importante, muy importante. El grupo Vicini, encabezado ahora por un muchacho joven de menos de 40 años, Juan Bautista Vicini. El grupo Bonetti, que lo encabezan jóvenes que son de segunda generación de estos amigos. El grupo León Jiménez, que se dio parte de sus acciones, por cierto, a una empresa extranjera. Está el grupo Popular, que también ha pasado el tema donde hay un hombre joven que pasó a sustituir ahí a su padre, don Alejandro Grullón. El grupo Reset, que tiene lo mismo. Don Héctor se retiró y sus hijos pasaron a manejar esta empresa. El grupo Estrella, que es un grupo emergente y joven. Y hay algo que de una u otra se nos viene planteando a nosotros y estamos haciendo la investigación necesaria porque se nos indica ahí lo que es el grupo de la Americana, lo que es la Inca, Ferretería Americana, Americana Departamento, sí, que es un grupo empresarial dedicado a suministrar efectos de ferretero y de construcción, madera, etcétera, y demás, que tiene un volumen importante en su actividad comercial, es muy discreto, pero fíjense que estoy hablando de 8 grupos económicos de larga tradición en la República Dominicana, familias conocidas. ¿Se ven ellos dando la cara en cosas? No, quizá algún Bonetti, Ligia Bonetti se ve actuando, se ve a Héctor, se ve a Manuel Cabral Díez, que todo el mundo sabe que es el presidente con él, pero es un hombre que trabaja con los Vicini. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y cuál es la posición real de CONEP sobre estos planteamientos? Lo están haciendo formalmente, muy bien. Ahora, si nosotros miramos a CONEP como a los grupos empresariales, como aliado estratégico para producir riqueza en este país, con ellos tenemos que ponernos de acuerdo. Ellos plantean el tema de la ley de partido, le interesa ese tema, la ley el tema del salario, del empleo informal, le interesa ese tema también, vamos a conversar. Ahora, a nosotros nos interesa que conversemos otros temas también. Mi compañero del Comité Político, Temito Clemontá, lo vi decir en estos días, un programa justamente a esta hora, que la presión tributaria de la República Dominicana estaba muy baja. Muy baja, lo dijo, sí. Que está en 13%. Oh, me dije yo. Notemos en televisión que el promedio, que la presión hay que llevarla a 24%. Sí. Oh, pero tecnología. Y dijo algo más, ¿no? Cuando lo dijo. Yo estoy bromeando un poco con el tema, pero tengo que hacerlo. Dijo, esa es la razón del déficit y de la deuda. Ah, pero también lo sabe. Como que ustedes dicen en el estrado, no más palabras, magistrado. Más palabras. ¿Y cómo entonces le endosamos eso a Leonel Fernández? No había razón. Yo siempre dije, y se lo dije a mi compañero Leonel Fernández, ese no es un planteamiento que viene de la casa del gobierno, es un planteamiento que viene de otros que quieren relevarlo a usted y arrebatarle la antorcha. El hecho de decir que el déficit era responsabilidad de Leonel. Temo acepta que el déficit es fruto de una baja presión tributaria. Y yo digo, la deuda es consecuencia de no poder, ¿verdad?, de tener que llenar un déficit cogiendo prestado. Es así. Es elemental. Elemental. Ahora, vamos a discutir esos temas, amigos del CONEP. Vamos a verlo. Vamos a ver otra cosa más. Tú oí que dijiste, porque cuando yo llegué estaban hablando del tema formidable, Orión, sí, dijiste que el Producto Interno Bruto, que es el volumen de capital que produce una sociedad en un año, estaba en el 2004 en 22.000. Algo, sí, Algo, sí, por ahí va. Y que actualmente
está Lo de sitúan 61.000, ya, algunos lo sitúan en 60. 61.000 millones de En dólares. en millones de 61 dólares. mil millones de dólares. Dólares. Ahora en el Triplicado. 2013, ¿verdad? 2013. No hablemos del 14 que no ha terminado y el crecimiento, eso que hablamos del crecimiento del PIB en un tal porcentaje, es justamente que crece ese volumen de capital. Es 61 mil millones de dólares, ¿en manos de quién está? Yo tengo muy poco en la Yo cartera. no tengo nada. Yo pregunto para que entendamos, en manos de los capitalistas. A mí no me revise. En manos de los capitalistas. Ellos son el dueño. Y entonces ellos crecieron de 22 mil millones a 61 mil millones. Claro. Sí, le fue bien en los gobiernos del PLD. Muy le va bien, bien. muy En bien. 12 años. Y qué bueno que le vaya bien. Ahora bien. Si el capital está en manos de ellos, ¿por qué en mi oficina de abogado yo tengo que estar pagando el anticipo? ¿Por qué tenemos que estar pagando un impuesto cuando realmente el impuesto debe imponerse sobre el capital? Así es. Es sobre el capital que hay que establecer una política fiscal en este país. ¿Vamos a discutirla? Bueno, en este momento no se puede, discutimos un momento, porque el mismo Danilo ha dicho, en esta administración eso ya no se discutir. Muy bien, muy bien, pero es un tema que hay que discutir tarde o Está en temprano. agenda y Para yo precisar en este punto, ¿qué significa eso? Porque el amigo televidente, que yo sé que ya lo tiene claro, lo tenga más claro todavía. Que si el Estado lo que recibe es un 13%, un 14%, llega no siquiera hasta un 15% del PIB, el Estado está recibiendo, si es un 15%, 375 mil millones de pesos. ¿Cuánto está gastando el Estado Dominicano de acuerdo al presupuesto sometido al Congreso? 613 mil millones de pesos. Por tanto, es casi el doble que le falta. Sí. ¿Y cómo lo busca? Con Préstamo, financiamiento préstamo. y préstamo. Y un marginal de ¿Por donación. qué? ¿Por qué hay que buscarlo así? Porque no puede bajar más ese presupuesto. Danilo intentó bajarlo más y en vez de bajarlo subió un poco más. Entonces, digo lo siguiente, cuando Danilo adoptó medidas de austeridad, 0.3 creció la economía. los grupos económicos dijeron, se suelta espantaron, la economía. sí, se espantaron. Sí, Claro. lo presionaron porque el Estado es el único capaz de invertir y meter en el mercado y en la sociedad en un año 613 mil millones de pesos. ¿Puede hacer una empresa? Claro que no. ¿Quién mueve la economía? El Estado. Es el gran planteamiento que hay. A los españoles, pobres españoles, lo han sometido a una austeridad que se indignaron, formaron el movimiento los indignados. Aquí, en la República Dominicana, Leonel pudo sortear la situación y Obama en Estados Unidos se amó. Claro, Sí, también. sí, es cierto. Eso de la carretera sur, Cibao, Leonel hubiera hecho con cargo a los presupuestos sucesivos y a mano de una empresa privada para que se hiciera, porque eso es dinero en la calle. ¿Me explico? Entonces se ponen temerosos porque la sociedad civil critica y entonces como la sociedad civil critica no se atreven a soltar cargo de otra para mover la generación. economía. A cargo de varias generaciones ¿Quién más. lo hace? Muchos temos que hay ahí en el gobierno. Muchos de estos que hemos estado, mucho me temo que eso esté pasando. Hoy hay un planteamiento de un distinguido economista, Ernesto Selman. Ernesto Selman, que muy bien te plantea Es variable un deuda, buen asesor del te grupo plantea Sí. variable gasto, pero ocurre que la variable ingreso no te la No la conté, perdón. a un lado, porque le hago la pregunta, porque ese es el problema. ¿Quién da el primer paso? Porque esa discusión hay que darse, esa conversación, para tratar todas estas variables ya al desnudo. Y Tú dices la discusión con CONEP y con los empresarios. Sí. ¿Quién da el primer paso? porque es un problema que tiene República Dominicana cuando usted coge los estimados de ingresos internos. Eso llega. Sí, Eso sí. llega. Eso llega. Sí. Pero doctor, así no se puede discutir. Por ejemplo, cuando hablamos cuando hablamos de la calidad, que usted hablaba del empleo, sin formar, que 1 por 14, que el mundo se está acabando porque la gente está muy informalizada en el empleo. Le dicen, vamos a formalizar el empleo, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a reducir prestaciones laborales, la conquista laboral que tenga el trabajador,
vamos a tener derecho a votar a la mujer embarazada, con simple consenso entre las partes. Hay una contrapartida que se le puede presentar. Digo yo, mi oficina de abogado, viene alguien y nos pone en las manos un caso, sea de asesoría, de lo que sea. Mira, aquí hay, los honorarios son 300,000 pesos. Yo no me lo quiero ganar. ¿Por qué? Porque si me lo gano en este año, la tercera parte de eso, 28, 29%, qué sé yo, impuestos. Y el año que viene tengo que pagar en anticipo la misma suma porque se supone que me lo voy a ganar. ¿Por qué eso es así? Es así porque las medidas fiscales están descansando en una población que no es capitalista, no es la dueña del capital. Tiene que descansar en ello esa presión tributaria, no en la clase media ni en la población en general, es en ellos que son dueños del capital. Nosotros participamos con ellos en cuanto a que su capital produzca la riqueza que se necesita, pero los grandes beneficios son de ellos. Pero eso es contra natura. No sé si me explico. Tú quieres discutir el tema del empleo informal, mira, hasta cierto punto yo estoy obligado, por ser quien soy, a tener formalidad en mis trabajos profesionales y en consecuencia registrarlo todo, pero a veces me da un deseo terrible de yo no tener que declarar los impuestos. Pero, en el sentido que decía ahorita, eso está clarísimo. A veces me siento presionado porque digo, pero ven acá, si me voy a ganar 100,000 pesos en este año, pago el 28. 100,000 va para el Estado, muy bien. Pero el año que viene tengo que pagar también 100,000 más. No a veces hay que hacer préstamos bancarios para pagar el anticipo. Para pagar el anticipo. ¿A quién descapitaliza eso? Pero claro. Sí. Al pequeño y mediano amigo. ¿Qué crea eso? Empleo informal. Sí. Claro que sí. Eso es lo que crea economía informal y por tanto empleo informal. Doctor, pero hay un asunto que yo digo que es contra natura, porque es capital. El capitalismo, el Papa Juan Pablo II llegó a denominarlo capitalismo salvaje. Y el presidente Leonel Fernández, en una comparecencia que tuvo en Europa hace ya un buen tiempo, que aquí increíblemente entraron como el caballo, mire, este hombre se va por allá a hablar de temas que no le incumben en vez de estar resolviendo los problemas locales. Sin embargo, habló de la economía de casino y se adelantaba un poco a todo lo que iba a acontecer con el caso del petróleo y los combustibles y el asunto de los alimentos en aquel momento. Pero es capital. El capitalismo lo que procura es fomentar sus riquezas. Entonces, no es contra natura que usted le esté pidiendo al empresario que se hagan cargo los capitalistas. Quiero interrumpir un poquito para decirte lo siguiente. Voy a decir hasta con nombre apellido las cosas, porque cosas se debaten así. Sí. A mí me atrae mucho conversar con de estos jóvenes empresarios que han ido sustituyendo a sus padres, porque son brillantes. Sí, son brillantes. Son brillantes. Mucho más insensibles que sus padres. En algunos casos. No me lo califique ni lo valore. No es la idea. Son gente muy, pero muy preparada. Mandado por sus padres a prepararse, claro. Y yo quiero decir, por ejemplo, Juan Bautista Vicini, que es un muchacho de menos de 40 años, el que está manejando el grupo Vicini. Eso hay que tener talento. Hermana y un primo, etcétera, pero es un tipo de un talento increíble. Y un valor. Y un valor. Él me dijo en una ocasión algo que yo me quedé con eso en la cabeza. Cuando yo le decía, la economía, que creció la economía, y que en los gobiernos nuestros, los empresarios han sido muy beneficiados porque la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico del capital necesariamente no implica superar la desigualdad. Más puede darse el caso de que al aumentar más y más el capital también estemos aumentando más y más la desigualdad. Así es. Y él me dijo lo siguiente: mira, Franklin, cuando crece el PIB un 7%, nosotros crecemos 3 veces. O sea, 21. Si tú creces 7, crece Él quiso usar una proporción del crecimiento del capital, que crece más que el crecimiento del PIB. Y yo me quedé con esa preocupación en la cabeza. Leyendo ahora a Tomás Piketty,
el francés norteamericano que ha escrito un libro sobre capitalismo siglo XXI. La economía de moda. Que es el autor de moda también. Él dice lo siguiente, que el retorno del capital es mayor cuando crece el PIB que el porcentaje de crecimiento del PIB. Sí. Justamente lo que dijo, lo explicaba ahí. me decía este amigo. Es brillante el tipo. Aquel lo decía en la teoría y este en la práctica. En la práctica. En la práctica y la teoría porque dominaba el tema. Sí, él lo domina. Entonces, ¿a quién le conviene el crecimiento del PIB? A los capitalistas. Y no creemos que es bueno al crecer el PIB y crecer el capital también decrezca, se reduzca la desigualdad. Hay una cosa elemental. Aquí hay 4 millones de dominicanos excluidos de la economía dominicana porque viven en pobreza. Serían formidables consumidores si tuvieran ingresos formales o ingresos económicos. Sí, claro. ¿Por qué no incorporar esa población al tema? Yo a veces le digo, y comparto mucho con compañeras de trabajo, porque me gusta discutir los temas a veces con las mujeres que tienen un sentido muy directo y práctico de las cosas. A veces hablan mucho, eso me crea un problema de distracción, pero bueno. Y es que les digo, y en esas conversaciones digo, el tema de la igualdad de género no es más que un tema de mercado. ¿Cómo así? La igualdad de género se me parece a mí cuando se abolió la esclavitud. ¿Por qué se abolió la esclavitud? Para que los esclavos traídos de África a América, los negros, fueran consumidores, recibieron un salario y estuvieran en capacidad de adquisición. Es una tesis que planteó en su momento Juan Manuel. Eso nos lleva a usted, perdóneme que lo interrumpa, usted mencionó 8 grupos empresariales, conglomerados grandes, que dejan volúmenes son los grandes, inmensos de capital. Con mucho respeto, además, lo estoy manejando para que se entienda, ¿no? Sí, no es denotando. Yo dice, bueno, ¿por qué nosotros no incorporamos al consumo a 4 millones de dominicanos que están excluidos en este momento? Eso lleva a uno de repente a teorías que uno cree desfasadas. Bueno, nuestros interlocutores tienen realmente el avance político, el desarrollo. No, hay que llevarlo ahí. ¿Usted está tratando con una clase en sí o con una clase para sí? ¿Usted está tratando con una oligarquía o con una burguesía? En Estados Unidos hay una clase en sí y para sí. Óyeme, y Obama no ha podido avanzar en ese punto, porque es difícil. Por aquello del capitalismo salvaje de que sí, y por eso por el tema. ¿Sabe qué pasa? Que los volúmenes grandes de capitales caminan y se multiplican, ya es en los financieros, es digital. Es decir, tú te refieres, ya son las bolsas de valores. En Afganistán está el dólar porque hubo un atentado terrorista. El torrente financiero. Y viene uno de aquí, el torrente financiero es el circulatorio, es la que circula en el cuerpo. Sí. Pero espérate. Yo le digo que ahora es digital. Eso necesita un soporte en la sociedad siempre. Y el que se desvincula de ahí perdió. Sí, señor. Porque tú tienes, por ejemplo, cómo hay, llamémoslo como denominación, en esa pirámide empresarial, intermediarios. ¿Cuáles son los intermediarios? Los que compran y venden y no producen. Hay industriales. ¿Cuáles son los industriales? Los que producen. ¿Cuáles son los financieros? Los que manejan bancos. Es decir, y de pronto el conjunto de producción. Lo que pasa es, y tú tienes razón ahí, que el sistema financiero ha sido predominante en el mundo en este momento. Y el predominio del sistema financiero es el que ha creado los grandes colapsos. Porque en Estados Unidos cogieron todo el dinero del mundo, se dio una crisis financiera en Estados Unidos y la trasladaron a través de los bancos alemanes a Europa. Ahora la crisis está en Europa y ahí está la Merkel dirigiendo a Alemania, que es la jefa de Europa, la Merkel, la
jefa de Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania es el dueño de los bancos a quienes se le debe. Sometieron a Grecia a tratar de pagar lo que no puede pagar, a España a pagar lo que no puede pagar, se asomaron por Portugal y se asomaron por Italia y han tenido como la intención de meter en Francia ese sistema financiero, pero óyeme, donde se han metido a crear un lío político y a emplazamiento de los gobiernos, de derecha o de izquierda, no importa. Sí. Doctor, déjeme volver sobre esas relaciones. Para retornar a la política. Es para la política que voy. Vamos para la política. Para retomar el tema de esas relaciones que usted ha cultivado muy bien, en el sentido de relaciones de política, Estado, gobierno, partido, con el sector productivo nacional y esas familias, ¿verdad? Que usted ya denomina la pirámide empresarial dominicana. Mire, que si nos quedamos en ellos solamente somos un partido de derecha. Exacto. Nosotros no somos representantes de ellos. Nosotros somos aliados estratégicos de ellos. Así. Nosotros somos representantes del pueblo dominicano, el PLD. Que cuenten el expediente. Pero fíjense, ese capital tiene muchas formas de expresarse también. Y sus preocupaciones la legitima a través de presiones que pudieran venir dadas a partir de sus propios gremios, Asociación de Industria, el CONEP, o también a través de otro brazo importante que es la denominada sociedad civil, que muy bien, en parte y medios de comunicación que también sirven a esos intereses. En ese sentido yo quisiera ver el comité político. Siempre se ha hablado, el comité político está en su mejor momento, el comité político del PLD, porque es de todo el mundo, que es la aspiración de cualquier político y de cualquier entidad, estar precisamente en la palestra, hacer del interés esa de la vocación, ¿verdad? Y en ese sentido el comité político ahora se le denomina, o desde hace un buen tiempo, el poderoso comité político. Y guarda ahí una surrapita, como dice el pueblo, de que es la instancia que desde el partido procura o intenta o pretende disponer de las políticas públicas, dirigir incluso la política pública del Estado. Y ese poderoso comité político vendría siendo como algo así, como un ruido. Entiende esa sociedad civil y entiende algunos empresarios que no permiten que haya una mejor interacción entre las administraciones del gobierno, ahora muy bien ponderada por esa sociedad civil del presidente Danilo Medina, y esos sectores empresariales en procura de acciones conjuntas a favor de la población. Hábleme un poco de ese poderoso comité político y su rol frente a eso que usted muy bien denomina la necesidad de una alianza estratégica. Eso tiene que ver con aquel planteamiento sobre la ley de partidos. Sí, todo eso. Tiene que ver con eso planteando, porque detrás de ese planteamiento de CONEP es porque está la presencia de Hipólito y de Abinader detrás de eso. Por ahí hay gente del CONEP que está metido en por eso ahí que y no está entendiendo el problema. Los partidos políticos, o sea, el tema, por ejemplo, de la ley de partidos es un tema de los partidos donde nosotros tenemos que respetar mucho qué piensa el bloque progresista sobre esas cosas, y ellos han hecho su planteamiento y estamos tratando de llegar a puntos comunes por lo menos. ¿Toma tiempo? Sí, toma tiempo. Ahora, ¿qué es lo que quieren? ¿Regular la situación del PRD? Hay una crisis en el PRD y lo quieren hacer con una ley de partido. Entonces lo que quieren es salvar al PRD. Tienen que meterse ellos en un tema partidario. Cuando el CONEP hizo el planteamiento, fue atrevido, dijo lo siguiente. Habló de que las primarias tenían que ser simultáneas con el padrón de la Junta Central Electoral y no el padrón de los partidos políticos. Bueno, pero la elección de la dirección la hace todos los empresarios, aún de la economía informal. No, pues espérate, no te metes un tema de esa naturaleza porque tú estás tomando partido político. Y si alguien influyó para eso, ¿verdad? Los otros no debieron de dejar llevar eso a ese punto, porque están creando de otra naturaleza. Les preocupa el poder que tiene el PLD dado y otorgado al pueblo dominicano, que le puede retirar la sábana cuando quiera el pueblo dominicano, si nos equivocamos más todavía, con más razón. ¿Les preocupa? Entonces entiendan que es el juego democrático. Ustedes pónganse a producir riqueza, que nosotros, ¿verdad? La responsabilidad como partido político es la conducción del Estado. ¿Lo estamos haciendo mal? Díganos qué.
Porque tenemos mucho poder y el poder se concentra a su vez en el comité político, porque era Lionel el que se concentraba, así decían ellos. En Danilo, ahora empiezan a decir de Danilo, Sí, porque le tiraron a la cabeza a Leonel entendiendo que Danilo no iba. Y ahora cuando están viendo que este es un partido que se creó y se fundó con sentido de cuerpo, Danilo de más en más va apuntando que es un hombre de partido. Y en consecuencia, la propuesta del PLD no podrá ser Danilo porque no se puede reelegir. Tendrá que ser Lionel, que es la mejor y más probada propuesta. Es la que se ve en primera vuelta también. Ay, vamos a seguir con el PLD todavía. Vamos a seguir con el PLD gracias al aval y el apoyo del pueblo dominicano. Y los otros compañeros que están aspirando, bueno, miren, es bueno que se recreen en el proceso electoral y más o menos vayan ganando algún espacio y liderazgo. Sin embargo, el ciclo se va cubriendo ahora mismo con Danilo y con Lionel. ¿Hasta dónde va a llegar eso? No lo sé. Yo sé que el 16 se ve claro y despejado. No hay problema de tormenta, dice que era el número 3. Ni turbulencia. Dice que es el número 3. Y después que terminemos ahí, vamos a ver qué sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Para mí, que es lo que estoy trabajando mucho en eso, y para muchos compañeros más, sigue el que el PLD ahora, además de estabilidad macroeconómica, pueda asumir el tema de la desigualdad, superar pobreza y crear condiciones de bienestar en la sociedad dominicana. Eso tenemos que ponernos de acuerdo con lo que está en el CONEP, lo que no se ven, lo que manejan por detrás a CONEP. Esos son los que manejan por detrás a CONEP. Y los que manejan por detrás a CONEP no es porque lo hagan oculto, es porque lo hacen. Entonces, ese grupo económico son aliados naturales nuestros, que tenemos que tratarlo con respeto y entender también, sin embargo, que si son aliados estratégicos hay diferencias en los planteamientos. Claro, muy bien. Pero lo que hace como un contraste. Esa apertura, por ejemplo, usted escribió un libro, Las Fuerzas Sociales y el PLD. No, el PLD y las fuerzas sociales. Es al revés. En ese libro queda esa posición clara. Saco ahora una quinta edición. Una posición. En ese libro queda... Mejorado, ampliado y cambiado. Eso es importante. Eso quiere decir que tiene agregados. Sí. Claro, no supo el doctor Euclides Gutiérrez en términos de... No me ponga a discutir con el Sangrupo. Pero vamos aquí. Es una provocación absoluta. Tiene la vía, o sea, deja clara que es un partido de apertura, un partido que cree en el diálogo, que no cree en la participación. Sin embargo, cuando uno ha visto la declaración, y usted decía, del principal ejecutivo del CONEP, lo que uno muestra, la desesperación que tiene el grupo de Hipólito Mejía ahora por adecuar un partido que lo represente, y entonces uno ve que un directivo del CONEP hace una declaración que incluso algunos empresarios han dicho que no debiéramos haberlo hecho porque eso era tomar partido, claro, y que eso afectaba a la entidad, pero lo hizo. Y es lo que no se tiene porque te deja una especie de desconfianza. ¿Por qué no confiar en el proceso? Si el Partido de la Liberación en el gobierno ha demostrado que es un partido respetuoso de las instituciones, se han fortalecido las instituciones, la riqueza ha crecido nunca. Tú debes saber, Héctor, que entre los empresarios también, y no hablo de los más relevantes, no hablo de los principales grupos, entre los empresarios también hay una cultura de evasión, y en el desorden hacen dinero. Entonces, hay gobiernos que le conviene. Por ejemplo, Hipólito fue un gobierno que recibió el Producto Interno Bruto, lo recibió Hipólito, en 23.998 millones de dólares. Casi 24.000 millones. ¿Y en cuánto lo entregó? En 21.000 y pico, casi 29. Redujo el Producto Interno Bruto. La economía quebró, hubo un decrecimiento, quebraron muchas empresas, subió la inflación, subió la prima del dólar, pero ahí salieron ricos algunos. Y se incorporó 1.500.000 personas a la pobreza también. Pero fue una explosión porque más de 1.500.000 en pobreza. Sí, pero 1.500, una bomba. Ahí va el tema. En cada guerra mundial sale gente rica y gente
totalmente quebrada. Quebrada. Así. Así Es una empresa también. Es porque el capitalismo es salvaje. Es salvaje. En 3 minutos que nos quedan, por eso le voy a poner que nos resuma algunas cosas. La elección de los directivos del Congreso de la República, ¿no sería bueno atender la petición del senador de La Vega, que le deje a los senadores, para evitar que se entiendan al nivel del comité político que o gana Danilo o gana León, según sea cada candidato? No, mira, nosotros nos ponemos de acuerdo en el comité político y los primeros que empiezan por ponerse de acuerdo son Danilo, que no se engañen. Los monstruos, que llamamos los monstruos. Ellos son los líderes en este momento del partido, pero el gran líder del partido es el comité político. Como dicho en estos días que el líder permanente es Juan Bosch. Sí, sí. Ahora bien, ¿qué pasa? Ellos pueden ponerse de acuerdo y hay que llevar la propuesta del comité político. Si no nos gusta mucho, nos discutimos. Porque ahí ya vemos algunos discutidores. Sí. Entre ellos discute. Sí. Yo que se me califica de mula vieja, sí, discuto. Por eso me dicen mula vieja a veces, porque discuto. Pero al final se imponen los Hay monstruos. otros más. Pero el conjunto es el que termina por decidir. ¿Usted tiene candidato ¿Por qué preferido? tiene que ser el comité político? Porque el comité político dirige el bloque parlamentario. No es el Congreso, no. Son los diputados. Si fuéramos minoría en el Senado y minoría en la Cámara de Diputados, lo que decide el comité político se le impone a los bloques nuestros. Si ellos no son mayoría, no se le impone al Congreso. ¿Me explico? Sí. Numéricamente estoy hablando, numéricamente. Sí. Entonces nosotros dirigimos política congresual de conformidad con las decisiones estatutarias establecidas en el estatuto. O sea, nosotros somos el comité político. Igualmente que la política encaminada hacia los municipios y la integración de los gubernativos en los ayuntamientos o en las alcaldías. Ahora, si me dicen a mí que yo prefiero y sigo trabajando en ese sentido, de que aquí hay que... Es más, a veces yo he pedido que como una reunión del comité político, si Leonel no puede o si Danilo no puede. Porque hay que dar señales hacia la sociedad de esa unificación que hay entre nosotros. Sí, señor. La señal que debe salir de esa reunión es que somos un partido unificado. No importa el candidato, que salga como... Que la señal es que sea un partido unificado. Si importa el candidato, tienen que tomar en consideración también las políticas que se van a seguir en ese bloque, en los dos bloques del partido. Pero Danilo y Leonel son dos compañeros cuya voz pesa mucho. Por ejemplo, cuando salía Leonel de la presidencia y entraba Danilo, hicimos una reunión del comité político en el 2012, julio, agosto, por ahí, antes de empezar. En la administración, antes de comenzar la administración. Y en la reunión del comité político yo cuestioné y dije lo siguiente: para integrar el bufete directivo, personalmente creo que debemos de escuchar la opinión del presidente electo, que es Danilo Medina, con quien él se puede sentir cómodo y bien, dirigiendo el Congreso, quién preside el Senado, quién presida la Cámara de Diputados. Y Danilo dijo, bueno, yo prefiero que dejemos siquiera un año más que están. Y así decidió el comité político. Y ahora, ya él tiene 2 años gobernando. Ahora hay que ver otros factores y entender otros factores. Y él lo sabe, Danilo, como lo sabe Leonel, y lo sabemos en el comité político. Ese punto, ese es esencial, no va a ser quebrado en el PLD. Si pasó algo que dio mala señal al elegir los faltantes al comité político, fue porque hubo un mal manejo de la situación. Pero resuelto el problema. Bueno, ya nos vamos. Nos vamos. Sí, Ya, Doctor, hemos abusado de eso. Óyeme, Y de su anticipo. Le hemos robado tiempo de anticipo. sí. O yo el de ustedes. No, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Franklin Almeida. Con ustedes, ¿verdad? Gracias Pedro no por- está aquí, pero no queda que huyó. No, él todavía tiene está mal de un- la una silla. visitante de salud. Tú sabes que a Pedro le hicieron como le hacían los aborígenes a los españoles. Los aborígenes en el Bauruco no mataban a los españoles. Lo incapacitaban, especialmente en las extremidades inferiores para que no pudiera caminar. Entonces lograban que ese se le diera de baja y 2 que lo tenían que cargar se le diera de
en el combate. Tres Pues ya. habían 3 menos combatiendo. Pedro son 4. Si lo mataban, lo enterraban y lo dejaban ahí. En el caso de Pedro son 4, hay que darle de baja. Pedrito, después eso lo vamos a discutir. Tú eres muy presumido, porque no son 4, 5 hay que cargar. Gracias, doctor, Muchas por estar gracias, con doctor. nosotros. No tarde tanto en retornar. Bueno, Usted siempre un Gracias. buen entrevistado. Ustedes, mis amigos, muchas gracias. Seguimos con el programa. Estos 3 que echamos a Pedro en el pozo. Prometemos retornar mañana, si Dios quiere.